Hola, mi nombre es Hilary Navarro y vamos a hablar sobre el tema de salud sexual. Pero antes que nada vamos a comenzar viendo el concepto de salud. Primero hay que saber que anteriormente, hace años atrás, se veía el concepto de salud como la ausencia de la enfermedad. O sea, que si tú padecías, si tú no padecías de una enfermedad física, se asimilaba que ya tenías salud. Pero como fue evolucionando todo, entonces este concepto también cambió. Y entonces actualmente, y según la OMS, se define la salud como el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de la ausencia de la enfermedad. Entonces, no se trata solamente de no estar enfermo, sino que también estar bien en las demás áreas de nuestra vida. Entonces, como para ejemplificar, una persona que está bien físicamente, pero que por ejemplo llega a tener mucho estrés o llega a estar triste mayormente, o llega a aislarse en su mayoría de su grupo social o de casi todas las personas, entonces aquí ya no entraría el concepto de salud, porque no significa que porque no está bien físicamente ya tiene salud, porque si nos damos cuenta, sus otras áreas están, por así decirlo, descuidadas. Entonces, ahora, una persona que no solamente está bien físicamente, sino que también hace ejercicio, cuida su alimentación, tiene un buen manejo de emociones, y suele tener un buen círculo social, entonces aquí ya entraría lo que es el concepto de salud. Bueno, mi nombre es Angélica González y ya una vez que mi compañera habló sobre la salud, ahora vamos a hablar sobre la salud sexual. Nosotros normalmente cuando escuchamos salud sexual creemos que solo se trata de prevenir enfermedades, embarazos no planeados o hablar sobre los métodos anticonceptivos, pero en realidad la salud sexual conlleva muchas otras cosas y es más humano de lo que nosotros pensamos. El sexoterapeuta Albert Guéhiou se basa en la definición de la OMS para decir que la salud sexual es la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano sexual, en formas que sean enriquecedoras y realcen la personalidad, las emociones y nuestra comunicación y el amor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la salud sexual no solo se trata del cuerpo, sino de cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos. Es decir, es la manera en la que vivimos nuestra salud sexual. Y también es muy importante vivir nuestra sexualidad de una manera en que nos sintamos cómodos, amados, respetados, tranquilos y en equilibrio con nuestros valores y emociones. Ahora, ¿para qué sirve la salud sexual? Bueno, nos sirve mucho para poder hablar de estos temas sin temor ni vergüenza, también para tomar nuestras propias decisiones de nuestro cuerpo o de nuestra vida, y también de vivir nuestra sexualidad de una manera respetuosa, tanto como con nosotros mismos o como con los demás. Incluso si una persona decide no tener relaciones sexuales todavía, pero lo hace porque es su decisión y no por miedo o presión de los demás, ahí también está ejerciendo la salud sexual. Entonces, en pocas palabras, la salud sexual es un tipo de bienestar que incluye nuestra mente, nuestras emociones y nuestras relaciones. Ok, mis anteriores compañeras ya establecieron el concepto de salud y salud sexual. Ahora, me llamo Fernanda Garza y les voy a explicar sobre los tres criterios que establece la OMS para lograr una salud sexual, comenzando por la capacidad de disfrutar las conductas sexuales y reproductivas de acuerdo de forma ética, social y personal. ¿A qué se refiere esto? Con los sociólogos hablamos sobre los principios, valores y límites que uno está estableciendo a sí mismo, mientras
más a las normas, reglas que se establecen en la sociedad. Y esto nos lleva a actuar de una forma responsable dentro de la sociedad. Sí, pero también es importante que respetar tanto como a los demás como a ti mismo. Uno de los ejemplos que puedo mencionar es que, perdón, equivocación, lo voy a retomar. Pues sí, se establecen las normas, la ética social y personal, pero esto puede variar debido a las diferencias culturales que existen en los países, reglas establecidas en ellos. La ética es variada, dependiendo de ti mismo y de la cultura. Un claro ejemplo puede ser el nudismo. El nudismo en México, en la vía pública, no está permitido, es castigado por la ley. Pero hay sectores como las playas nudistas donde puede ocurrir esto. Este es un claro ejemplo donde la ética se está presentando. También es importante que tener ética es también tener esta información accesible sobre la educación, para tener una educación sexual integral. Aparte también nos lleva a vivir nuestra sexualidad de forma respetuosa, positiva y de manera responsable. Muy bien. Ahora, para poder primero soy Lady Araceli, y ahora me gustaría platicar un poco sobre otro elemento que se necesita para poder ejercer una correcta salud sexual, que es precisamente el estar libre de perturbación. Cuando hablamos de libre de perturbación, quiero referirme a que esta persona no debería de sentir vergüenza, culpa, tener alguna perturbación psicológica o algún factor psicológico que influya en su respuesta sexual, en tener una respuesta sexual saludable o que limite su propia respuesta sociosexual. Ahora, yo entiendo que esto es bastante complicado y que puede llegar a ser bastante complicado debido a que estamos educados en un contexto en el cual se nos enseña que la sexualidad precisamente es algo tabú, que es algo que se tiene que esconder, que es algo que nos tiene que hacer sentir vergüenza, incluso propio desprecio o asco, cuando esto no tiene que ser así. Para dar un ejemplo al respecto, imaginemos que una persona, un infante, es educado bajo la idea de que la sexualidad es un tema tabú, es un tema del cual no se debe hablar, es un tema del cual debes de sentir asco, reprimirlo, esconderlo, de ese aspecto. Esta persona no va a tener ningún tipo de información acerca de cómo se llaman sus hospes o sus hospis, no va a tener idea de qué es el placer o cómo puede ejercer placer tanto hacia los demás como hacia sí mismo de forma saludable, no va a tener idea de qué enfermedades de transmisión sexual pueden existir, ni de cómo se pueden propagar estas mismas, contagiar. Tampoco va a tener idea de cómo poder ejercer su sexualidad de forma saludable. Entonces, cuando esta persona que está siendo criada bajo estos términos crece y se hace un adulto que ya decide ejercer su sexualidad, se le va a complicar bastante hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente siente este miedo, esta vergüenza, tal vez hasta desprecio por sentir este deseo sexual, cuando esto no debería de ser así. Al contrario, debería de ser considerado como algo completamente natural, algo completamente parte de la vida, ¿sabes? Entonces, por estas razones es importante no tener esta perturbación y precisamente ser libre de esta, para que podamos informarnos, para que podamos aprender, para que podamos crecer con esto y así evitar muchos temas aparte que solamente poder ejercer la salud sexual o ejercer tu propia sexualidad. Bueno,
Entonces, yo soy Paulina y voy a hablar del último y tercer elemento básico para la salud sexual. Este indica que deberías estar libre de perturbaciones, deficiencias o enfermedades del organismo para tener una buena actividad o vida sexual y reproductiva. ¿Esto por qué es? Porque al tener algún problema, alguna molestia o alguna incomodidad, puede causar que no llegues a disfrutar como antes tu actividad sexual, tu vida sexual, y de cierta forma si llega alguna enfermedad, si no es tratada a tiempo, también puede afectar a nivel reproductivo. Porque si llegas a tener, por ejemplo, dolor, molestia, alteración hormonal o dolor físico, esto puede afectar, como ya mencioné, a tu vida sexual, disminuyéndola o causando esta incomodidad que no te permite finalizar o tener este acto. Entonces termina quedando ahí. Como ejemplo de esto, tenemos las ITS, hablando de clamidia, puede causar dolor, hinchazón e irritación. Esto puede causar que en tu actividad sexual, vida sexual, la mantengas mínima o menos por todas estas molestias, estas incomodidades, más los tratamientos o lo que se tenga que hacer para tener en control esta enfermedad. Y si no se trata a tiempo, puede llegar también a afectar la fertilidad. Otro ejemplo de esto puede ser la anemia, una anemia severa. Ya con esta enfermedad puedes tener mucho cansancio, tal vez irritación por el cansancio, bajas energías, y por lo mismo que menciono, esto puede llegar a afectar directamente a tu vida sexual, manteniendo estas poco ánimo, estas ganas, como no querer tener lo mismo que tenías antes. Y de nivel reproductivo también llega a afectar mucho, ya que al tener anemia se puede tener o no se puede embarazar, puede ser algo muy difícil de lograr, o puedes llegar a tener algún embarazo de riesgo que pueda terminar como en algún aborto o hasta peligrar tu propia vida por no mantenerte en la salud óptima para tener todo este proceso de actividad sexual, reproductiva. Por eso este último elemento menciona más que nada mantener el cuerpo de forma óptima, de la mejor forma, y si no se puede, mantener algún cierto medicamento, ir al doctor, tener este proceso de querer recuperarse para tener esta mejor salud. También si no se puede, ya sea llevar al doctor o tener esta salud, tener prevención desde antes para no tener que llevar esta medicación, sino tener este uso de anticonceptivos o tener estas prevenciones ante todas estas enfermedades, para que no te llegue a pasar, por ejemplo, una ITS que te pueda hacer que tu salud sexual disminuya. Bueno, entonces con esto podemos concluir el tema de salud sexual y eso ha sido todo.